serán las personas quienes tendrán la responsabilidad de representarnos en el Congreso Nacional, de crear, de modificar y derogar las leyes y por supuesto de fiscalizar con el objetivo de lograr ese desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. Bien, hoy hablaremos sobre los derechos de todos los peruanos y las peruanas con habilidades diferentes. Vamos a presentar a nuestros siguientes candidatos y invitados a este programa. Iván Hernández Carrasco con el número 2 por Chimbote, en la lista del Partido Perú Posible. Bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña Jane Cózar con el número 14 por Alianza Popular. Bienvenida. Gracias. Sonia Malca Silva con el número 17 por el Partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Bienvenida. Muchas gracias. Y Ana Mariela Muñiz con el número 14 por el Partido Perú Nación. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenidas todas y todos a este programa, teniendo en cuenta que cerca de 1,5 millones de peruanos tienen algún tipo de discapacidad. Queremos preguntarles a nuestros candidatos cuáles son las propuestas, cuál es la oferta política de sus respectivos partidos políticos. Vamos a empezar con Iván Hernández con el número 2 por el Partido Perú Posible. Lo escuchamos. Bueno, ante todo quisiera agradecer el segmento, pero vamos a entrar al tema legal. Ya desde el año 2012 se dio la última ley, la 29973, y se reglamentó en el año 2014 con el Decreto Supremo 02. Sin embargo, encontramos que los discapacitados a la fecha sienten que de alguna otra manera no se está dando cumplimiento a la ley. Tanto así que para poder sacar un certificado de los hospitales e inscribirse en el CONADIS, tienen que sufrir prácticamente toda la burocracia que da el Estado. Yo considero que en este caso de llegar al Congreso de la República, mi persona planteará incorporar a la ley respectiva que los titulares de pliego que no cumplan con la ley será causal de vacancia para el alcalde distrital, provincial y para el presidente regional o para, en este caso, para el funcionario público de alta dirección, el cese inmediato de su responsabilidad. Necesitamos que la ley realmente se cumpla y no como la que he revisado, que está plagada de puros formalismos y muchos articulados facultativos. Cuando una norma está plagada de lo que es la parte facultad y no son imperativas, genera que la norma sea ineficiente. En ese escenario considero que necesitamos ser claros en las sanciones a imponer y partamos del titular del pliego, ¿no? Esa es la primera propuesta. Y la segunda, a raíz de que no están cumpliendo las entidades públicas en sus TUPAD al pedir y cobrar para obtener ese certificado. Pese a que la ley dice que son gratuitos, no lo están cumpliendo. En ese escenario necesitamos que efectivamente las normas que reglamentan y que aprueban los TUPAD de alguna u otra manera sean incorporados y sean de todos gratuitos realmente. Y para eso tenemos que incorporar esas causales respectivas. En materia tributaria, los discapacitados prácticamente, si bien es cierto, tienen el beneficio de la inafectación del impuesto predial o autoavalúo, considero que los municipios, cuando reglamentan las ordenanzas, los arbitrios municipales, tampoco están tomando en cuenta ello y para lo cual la misma ley de tributación municipal debe incorporarse y a la vez declararse inafecto para los arbitrios municipales. Esas son dos propuestas que estamos considerando en ese sentido de parte del Perú Posible, en este caso representando al ANCAS, mi querido ANCAS, y a mi provincia del Santa, Distrito Chimbote. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Jane Cózar con el número 14 por la Alianza Popular. ¿Qué plantea usted, Jane Cózar? ¿Cómo estás, Violeta? Gracias por la oportunidad. Primeramente, somos personas con discapacidad. Es una terminología que ya se ha determinado a través de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer tratado internacional respecto a nuestra problemática. Quien te habla es una mujer invidente, cristiana, usuaria de un perro guía. Y te puedo decir muy de cerca la problemática que vivimos las personas con discapacidad a diario, que pasa por un tema de insensibilidad y de desinterés y falta de voluntad política. En materia de educación, lo que planteamos es el fortalecimiento de los CEBES y de los que son los centros básicos especiales, capacitar a los profesores que atienden a niños especiales, a niños con discapacidad, la creación de colegios a nivel regional, para jóvenes
sobre todo con discapacidad sensorial, que es el caso de los sordos, es el caso de los ciegos. En los colegios inclusivos vemos que, si bien es cierto, ya se ha incluido a niños con discapacidad en los colegios comúnmente llamados regulares o entre comillas normales, esto no ha tenido ningún efecto, ningún impacto, ya que muchas veces este niño es incluido a un colegio donde la maestra no está preparada, donde no hay material adecuado y donde el niño acaba el año escolar y no ha aprendido ni siquiera a leer. Lo que nosotros proponemos es que esa maestra que cumpla con la currícula académica que el niño con discapacidad tiene que aprender, tiene adicionalmente un puntaje para la carrera de magisterial. En materia de trabajo, una de las grandes falencias que tenemos, que la ley marco señala, que el 5% de las instituciones públicas y el 3% de las privadas tienen que contratar a personas con discapacidad, no lo hace. No lo hace porque desde el Estado no se ha cumplido con este porcentaje, menos aún se le va a exigir al privado. También creemos la necesidad urgente de crear en servir una gerencia de trabajo. También creemos en materia de salud el tema de la certificación. Como bien se ha dicho, hay un tema de pocos certificadores. Esto pasa porque los certificadores, que son los médicos quienes tienen que acreditar la discapacidad, son muy pocos. Tiene que incrementarse este número para que esto se agilice, ya que a partir de un certificado de discapacidad, la persona con discapacidad es sujeta de los derechos que la Ley General de Personas con Discapacidad consigna. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por estas propuestas. Luego profundizaremos en el siguiente bloque estos planteamientos. Vamos a continuar con Sonia Malca, con el número 17 por el partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. ¿Cuáles son sus propuestas? El Frente Amplio tiene una visión global completa de cómo abordar la problemática de nosotros las personas con discapacidad. Somos uno más de los sectores excluidos de la patria y, por lo tanto, para poderse dar esa inclusión social, ese disfrute de los derechos, es necesario reformar el Estado, que deje de ser un Estado donde campea la corrupción, donde el dinero no va a políticas, programas públicos en favor de los excluidos. Es en ese sentido que planteamos crear un nuevo Perú, donde la inclusión, el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad y todos los sectores excluidos sea una realidad. Eso significa, por ejemplo, a nivel de la economía para todos y para todas. Créditos blandos para nuestros hermanas y hermanos con discapacidad, que en la mayoría de los casos se sobreviven gracias al autoempleo. Un sueldo mínimo decente que les permita sufragar sus necesidades. Eso es economía para la gente, porque nosotros somos gente. Y luego, un derecho para todos sin discriminación. Consideramos que en nuestro país determinados sectores, nomás clase A, clase B, disfrutan derechos, el resto no. Y las personas con discapacidad somos personas estrechamente ligadas a condiciones de pobreza, cuando no de pobreza extrema. Asimismo, se considera de que vamos a pugnar por un desarrollo sin contaminación, sin malograr el medio ambiente. Eso es muy importante y también está estrechamente relacionado con el aspecto de la discapacidad. Cuando se malogra el medio ambiente se genera discapacidad, intoxicaciones por plomo, intoxicaciones por mercurio, dañan de manera sostenida la vida de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Nosotros desde el Congreso somos conscientes que nuestra labor es legalizar, legislar y fiscalizar. Muchas gracias. Nosotros tenemos legislación suficiente, pero nos falta fiscalizar el cumplimiento de las leyes. En el siguiente bloque vamos a continuar hablando sobre este tema y sobre algunos otros más. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Ana Mariela Muñiz, con el número 14 por el partido Perú Nación. La escuchamos. ¿Cómo estás, Violeta? Primero, muchísimas gracias por la oportunidad. Mi caso es un caso de vivencia, prácticamente. A Dios gracias, pertenezco a un partido dirigido por el presidente del partido, Francisco Díaz-Canseco, que es una persona humanista, y nuestro partido estaba basado en valores. La población aproximada de personas discapacitadas es aproximadamente de 1.575.000 personas. Personas con discapacidad.
Personas con discapacidad. Ese es el concepto Exacto. correcto. Personas con discapacidad. Entre hombres y mujeres, ¿no? Mujeres con un 52.1% y los hombres con un 47.9%. Mayormente se da el caso en las mujeres, ¿no? Hay discapacidad que es congénita y la discapacidad generada, que es la que es generada por terceros. En el caso, quisiera hablar, caso personal. Sí. Fui en el 2009 víctima de un accidente de tránsito, ¿no? En La Oroya. Viajaba por un tema de trabajo. Yo sé lo que son las frustraciones que se generan. Frustraciones laborales, personales, familiares. Siento mucho ese dolor y nosotros en Perú Nación queremos trabajar fuertemente por ese sufrimiento, porque nadie sabe en qué momento sale de su casa, ya sea para una provincia o para el trabajo, y van a regresar vivos, los universitarios, los niños, madres, padres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos en Perú Nación? Estos accidentes lo que provocan es también una frustración laboral. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es generar puestos de trabajo para las personas discapacitadas. ¿Cómo? Creando una norma o normas, ¿no?, que generen, normas que generen trabajo para estas personas, empresas dirigidas por personas discapacitadas, ¿no?, y que el gobierno destine un porcentaje, ¿no?, para que estas empresas, que también van a cumplir con los estándares, ¿no?, de estos productos, puedan proveer al Estado. Bien, muchísimas gracias. Es momento de hacer una pausa y definitivamente tenemos que acabar con esta exclusión sistemática de todos los peruanos y las peruanas con algún tipo de discapacidad. Bien, hacemos la pausa aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas, y ya regresamos para profundizar en todos estos planteamientos. Quédese con nosotros en TV Perú. Desde este lunes 7 de marzo, nuestro cine. Las mejores películas de Iberoamérica. El lunes, un espectacular recorrido musical por un Perú desconocido y recóndito. Yo no creo que nadie pueda vivir sin música. Tú puedes vivir sin música. A través de 3 grandes regiones, los Andes, la selva y la costa. Sigo siendo el martes. Conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Una joven callada y meditabunda es hospitalizada. ¿Cómo te llamas? Claudia. Adoptada por una familia, los lazos de amor y amistad se estrecharán cada vez más. Los insólitos peces gato. El miércoles, uno de los mayores criminales nazis de la historia es el huésped de una familia. ¿Y su especialidad cuál es? El ganado. Mejorar la cría con hormonas. ¿Qué tipo de hormona? De crecimiento. Sus obsesiones de experimentar con la pureza y perfección de la raza despiertan nuevamente. Guacolda. El jueves, una noticia de una jugosa herencia pondrá de vuelta y media a un pueblo. De la herencia que tienen los Castiñeira, una herencia de millones de pesos. Ahora todos verán la manera correcta o no de beneficiarse con este acontecimiento. El cuerno de la abundancia. E inmediatamente después, nuestra franja cultural peruana. Nuestro cine, por TV Perú, en películas, mucho más que ver. Eres madrugadora, eres dedicada, eres esposa, eres madre, eres emprendedora, romántica, divertida, eres atrevida, eres apasionada. Eres una y eres todas al mismo tiempo. Para ti llega Ale, una plataforma digital disponible en todo momento, donde encontrarás desde una receta maravillosa, un consejo para tu hogar, hasta cómo verte bien después de un día agotador. Encuentra esto y más
en Diariamente Ali. Hola, soy Ali. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Continuamos con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy estamos hablando sobre los derechos de todos los peruanos y todas las peruanas con algún tipo de discapacidad, con habilidades diferentes. Vamos a empezar con esta rueda de preguntas y de fundamentación de propuestas. Vamos a conversar en primer lugar con Iván Hernández, número 2 por la lista de Chimbote, de Perú Posible. Él nos habló de la ley que se reglamentó en 2014, que aquí la tengo, por supuesto, para conversar un poco acerca de ella, ¿no? La ley número 29973, aquí está. ¿Cuánto de esta ley se cumple? Han habido varias modificaciones, ¿verdad? La última modificación fue en 2012, por cierto. ¿Qué pasa con las instituciones que no cumplen la ley? Por ejemplo, la cuota de trabajadores que debería existir en una empresa pública, ¿verdad? Una institución pública o una institución, una organización privada. La norma es ineficiente, ha dicho. ¿Cuánto hemos avanzado entonces? Mire, en principio todos los peruanos tenemos que saber que somos en potencia discapacitados. Como lo dijo mi antecesor, nadie está libre de quedar discapacitado. Con discapacidad. Con una discapacidad, ¿no? De quedar una discapacidad. En ese escenario tenemos que tener en cuenta que la ley ya regula el aspecto laboral, el aspecto económico, el aspecto de traslado, el aspecto de lo que es el analfabetismo. O sea, tiene varios sectores, pero sin embargo... Bueno, colegios inclusivos, ¿no? Claro, está el planteamiento de los colegios inclusivos. Claro, pero encontramos en la ley que mucha norma facultativa, podrá, promoverá, pero no existe la norma no es imperativa. Por ejemplo, usted mencionó de la cuota de trabajo, no lo hacen. Los titulares de pliego no lo hacen, 5% para entidades públicas y 3% para las empresas. Artículo 49, las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad del personal y los empleadores privados en una proporción no inferior al 3%. Ahora, ¿qué aducen los empleadores? Que no hay personas cualificadas, ¿no? No hay personas cualificadas. Mira, pero si el Estado está obligado en la misma ley de dar el 10% del presupuesto, ¿para qué? Para que pueda capacitar a las personas con discapacidad. ¿Qué propone Perú Posible? No se hace. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Algo más drástico. Nosotros, tarde o temprano, vamos a llegar a tener una vejez. Y en esa vejez vamos a sufrir de alguna locomoción, tal vez no caminar, no ver, no escuchar, porque es algo natural que nos va a llegar. Considero que nosotros tenemos que tomar ya el sartén, como quien dice, o al toro por los cuernos. Sinceramente, colocar la causal de vacancia a los alcaldes, a los presidentes regionales y el cese inmediato de los funcionarios de alta dirección, si el caso se diera. Y para las empresas... ¿Pero esto es viable? Por supuesto. Todos en una ley tiene que colocarse, mi modo, pues. El compromiso de todos los legisladores que van a ir al Congreso de la República van a defender al pueblo. Ese es el principio rector que debemos de tener todos. El compromiso de servir a la población. Quien le habla, por ejemplo, a los 5 años tuvo prácticamente un accidente. En el brazo izquierdo tuvo que caer y un caballo tuvo que pisarme el brazo izquierdo. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, yo he sufrido los primeros años, una especie de problemas emocionales, y los que han estudiado conmigo en la primaria saben que a veces tenía que estar ocultando prácticamente el brazo izquierdo, y ese problema emocional lo sufren todos. La ley lo regula, pero sin embargo no lo cumplen. Que no sea letra muerta, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Inmediatamente para las empresas hay que colocarle mediante ley que diga la causal del cierre del establecimiento comercial. Listo, vamos a conversar a continuación con Jane Cosar. Ella es abogada, además con discapacidad visual, con el número 14 por Alianza Popular. La problemática es la falta de sensibilidad, lo ha dicho usted. La cuota de trabajadores no se cumple, tenemos la ley, tenemos la normativa, pero no se cumple. El tema de los certificadores para emitir estos certificados en el cual se menciona el tipo de discapacidad, luego la capacitación de profesores para niños con todo tipo de discapacidad. Claro, tenemos en los colegios inclusivos, pero ¿qué tan inclusivos son? ¿La educación es inclusiva actualmente tal y como está planteada? No lo creo. Hay serios problemas y recientemente ha salido en los medios una niña con discapacidad visual, ciega como yo, que quiso incluirse en un colegio regular y tuvo grandes problemas. Y como siempre, cuando intervienen los medios de comunicación, sale la otra parte a decir que no, que simplemente no era por no era por la discapacidad, sino era por un malentendido. De eso estamos cansados. La discriminación, aunque suele cruel y triste, es algo que diario nosotros tenemos que afrontar. Yo digo todos los días, yo me baño con agua y jabón, pero al salir de mi casa me echo aceite, para que todos los problemas que se me susciten no me duela. Hemos ya creado hasta callos. Te digo, yo hasta para ingresar a ese local, al canal de TV, no me permitieron por mi perro guía. Entonces siempre hay un tema de nosotros por desconocimiento de la norma, y acá falta un llamado de atención, una invocación, una exhortación al Estado, sensibilización, campañas permanentes de sensibilización sobre la temática de discapacidad. Un cambio cultural, ¿no? Exacto. De fondo. Exacto. Todas las normas que benefician a las personas con discapacidad, benefician a las madres gestantes, benefician al adulto mayor. Esas rampas que se colocan en las esquinas, ¿acaso no ha beneficiado a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, a las mujeres que tienen ¿Nuestro un bebito? país considera usted que es un país accesible para las personas con discapacidad, para las personas de la tercera edad, para las madres gestantes? No, es un país que es rico en normas, que tiene una abundancia, una de las mejores de América Latina en el papel, pero que en la práctica no se ha cumplido. ¿Y por qué? Por falta de voluntad política. Yo te comento, una de las cosas que aducen todos los gobiernos regionales y los gobiernos locales, la falta de presupuesto para adecuar sus zonas y su arquitectura con el tema de rampas y accesibilidad. Mentira. La Ley General de Presupuesto, en su presión final transitoria, señala que todos los gobiernos regionales y locales tienen 1% de su presupuesto para este sector, pero en lo que nosotros consideramos sumamente importante que el MEF, bajo responsabilidad, tiene que hacer cumplir esta disposición. Con eso habría dinero para que se cumpla el tema de accesibilidad. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Sonia Malca, doctora, ¿verdad? Fue presidenta de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, médica cirujana de profesión además, y en 2013 fue presidenta de la Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad del Perú. Usted tiene el número 17 por el partido Frente Amplio. La reforma del Estado, nos dijo. Luego también mencionó esta relación de las personas, los peruanos y peruanas con discapacidad, que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? En condiciones de pobreza extrema. ¿Qué propuestas tiene Frente Amplio? Como decía, el Frente Amplio busca por sanear el Estado, reformularlo, que no sea un Estado que genera malestar, sino un Estado que esté por el bienestar de todos y todas. Es un gran reto, ¿verdad? Porque si tenemos la brecha laboral por cuestiones de género. Luego tenemos el tema bueno, tenemos normas, pero no se cumplen esas Exacto, normas que no se cumplan, leyes que no se reglamentan. Por ejemplo, la de la lengua de señas, desde el 2010 que se dio hasta la fecha, no se reglamenta. Eso hace inaccesible a los servicios de los 18 ministerios a las personas con discapacidad auditiva, que necesitan de los intérpretes de señas en cada una de esas instituciones para que efectivamente puedan ser accesibles a ellos. Entonces nosotros creemos que la cosa tiene que ser un cambio de raíz, no es un asunto de sensibilizar nomás por una campaña, sino que tenemos que educar desde la primera edad
¿no?, que valores. Si ahorita nuestra educación es individualista, competitiva, ábrese paso a codazo limpio, ¿qué nos va a importar las personas con discapacidad? Total, no las podemos valorar en su justa dimensión, claro, como seres humanos. Exacto, ¿cuántas personas pueden leer los labios como usted? ¿Cuántos? No hay estadísticas, amiga. No hemos tenido un censo nacional de discapacidad. Solamente ha habido una encuesta que está en duda, porque dice que somos 1.5 millones las personas con discapacidad. Exacto. Es un dato referente, relativo, pero la OMS dice que en países como el nuestro, la población con discapacidad oscila entre el 10 y el 15%, de habitantes. Por lo tanto, es muy probable que esa encuesta no ha logrado captar. Es muy difícil, la totalidad, ejemplo, ¿verdad?, de las personas con discapacidad. Encuestar a una persona con señas si el entrevistador no maneja las señas. De hecho, que los han obviado. Además, tenía ciertos sesgos esta encuesta, como por ejemplo, si una persona sorda tenía audífono, ya pues no la encuestaban, porque ya estaba con su audífono y podía escuchar. Entonces, es por eso importante que la propia persona con discapacidad, como es mi caso, como el caso de Jan, estemos inscritos en el CONADIS, ¿verdad? Tomando la sartén por el mango, estemos en el Congreso, estemos en los municipios, estemos en las escuelas, en todas las instituciones públicas, habidas y por haber. Listo, claro, y la inscripción y fomentar también esta inscripción que es gratuita por ley en CONADIS, ¿no?, para tener una estadística, una data real. Bueno, seguimos con Ana Mariela Muñiz, con el número 14 por el partido Perú Nación. Nos habló de la inclusión en el mercado laboral, ¿no?, y empresas dirigidas por personas con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo lo logramos? Primero, han tocado puntos muy importantes: leyes, normas. Las leyes ya están dadas. Y está hay bien leyes que estén como dadas. cancha. Hay normativa y eso es pero bueno. ninguna se cumple. Entonces hay que hacer ¿Cómo le damos cumplimiento? Hay que hacer una revisión, un análisis, ¿no? Y bueno, y empezar por las leyes más importantes. El tema de la inclusión es muy importante, ¿no?, como lo han dicho los demás panelistas. Cuando nosotros proponemos el tema de la generación de empleo, tenemos que crear normas también, o programas, mejor dicho, de evaluación, porque hay diferentes habilidades en las personas, ¿no?, con habilidades diferentes, para que se potencien y se desarrollen y se vea qué empresas son las que pueden dirigir, ¿no? Otro de los puntos es implementar de manera urgente el rescate de valores, el curso de educación cívica en los colegios nacionales y particulares. Todo lo que han mencionado los panelistas. El maltrato, hay un maltrato a la persona con discapacidad. Que puede partir de la ignorancia. Exacto. Y justamente es porque ahora no se lleva el curso de educación cívica. Es un punto muy importante, ¿no? Yo cuando sufrí este accidente, que ahora no le llamo accidente, sino la gran experiencia en mi vida, me dio mucho tiempo para poder analizar y pensar. Y a Dios gracias estoy parada ahora, ¿no? Pero sé y conozco parte del sufrimiento de las personas con diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Hay frustraciones, como mencioné, personales, familiares, ¿no? Es mucho el dolor de estas personas y el Estado no presta la atención debida. Entonces, el hecho de generar puestos de trabajo, ¿no?, con estos programas, va a hacer que muchas madres, que son madres solteras, que protegen a sus hogares, también se sientan más desarrolladas, ¿no?, siendo las responsables y teniendo la capacidad de proteger a su familia, ¿no? Y dándole también trabajo a sus familiares, porque dirigiendo estas empresas, ¿no?, con ayuda del Estado, ¿no?, con esta promoción de capacitación, van a también ayudar a sus hermanos, a sus mismos esposos, ¿no?, y en diferentes tipos de trabajo que se puedan presentar, ¿no? Muy bien. Educación inclusiva, acceso a la empleabilidad, ¿verdad? Además, acabar con la serie de obstáculos que tenemos en nuestro país
en Lima, en la capital, ¿qué pasa cuando el sistema de transporte no nos permite movilizarnos, verdad? Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Vamos a despedirnos. Bueno, Ana Mariela Muñiz, entrenadora de natación, además, ha tenido estudios de ciencias publicitarias, no lo mencioné, lo menciono ahora. Muchísimas gracias a Iván Hernández, abogado de profesión, número 2 por la lista de Chimbote, Perú Posible. Luego Jane Cosar, abogada, candidata con el número 14 por Alianza Popular, muchísimas gracias. A Sonia Malca, doctora, candidata con el número 17 por el Partido Frente Amplio. Y Ana Mariela Muñiz con el número 14 por el Partido Perú Nación. Les agradecemos su presencia y vamos a continuar en el siguiente bloque con otros 4 nuevos invitados e invitadas quienes nos van a dar sus planteamientos sobre este tema. Hacemos una pausa en elecciones 2016, propuestas legislativas, pero ya regresamos. ¡Que viva la patria! Quiero ver a una nación libre. ¡Libre, papá! Vuestra madre es la única que comprende este amor. ¡Mariano! Todo conspira en contra nuestra. Los derechos de todos los hijos de este reino serán reconocidos. ¡La libertad ha llegado a Arequipa! ¡Que viva la libertad! Porque América será libre antes de 10 años. Bicentenario. Mariano Melgar. Pasión, patria y poesía. Este viernes 11 de marzo a las 9 de la noche. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. No les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2... y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Eres madrugadora, eres dedicada, eres esposa, eres madre, eres emprendedora, romántica, divertida, eres atrevida. Eres apasionada. Eres una y eres todas al mismo tiempo. Para ti llega Ale, una plataforma digital disponible en todo momento, donde encontrarás desde una receta maravillosa, un consejo para tu hogar, hasta cómo verte bien después de un día agotador. Encuentra esto y más en Diariamente Ale. Hola, soy Ali. ¿En qué te puedo ayudar hoy? En algunas regiones del Perú, la temperatura ha llegado a los 40 grados. Sí, está terrible. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las personas más vulnerables, los pequeñitos y los muy grandes. Así es, hay que tratar de mantenerlos siempre hidratados. ¿De qué manera? Dándoles de beber agüita hervida, enfriadita, digamos tibia, no helada, fresquita, exactamente. El agua helada puede complicar la situación por el gran cambio que hay en la temperatura. Así es, nada de bebidas azucaradas, nada de licor, por favor.
ni tampoco bebidas energizantes, de ninguna manera. Y si algún pequeño tiene fiebre o algún tipo de calentura, con un paño frío en la nuca o en la frente es suficiente. No los abriguen de ninguna manera, que estén con la menor cantidad de ropa posible para que estén frescos. Así es, y si se presenta este tipo de cuadro febril, inmediatamente tienes que llevarlo a la posta más cercana o establecimiento médico más cercano para que le den atención inmediata. Así es, con el niño no se juega. De ninguna manera. Prepárate, Perú. Tu cuidado depende de ti. Con elecciones 2016, propuestas legislativas. Vamos a presentar a nuestros siguientes invitados e invitadas. Hoy estamos hablando sobre los derechos de todos los peruanos y las peruanas con algún tipo de discapacidad, con habilidades diferentes. Presentamos entonces a Fiorella Pita, candidata con el número 21 por el Partido Nacionalista Peruano. Bienvenida. A Ilia Espinosa Manrique, con el número 11 por el Partido Democracia Directa, bienvenida. A Juan Navarro Pando, con el número 7 por Acción Popular, bienvenido. Y a Bárbara Ventura, con el número 33 por la Alianza para el Progreso del Perú, bienvenida, bienvenidos. Gracias. Todos a este programa. Es un gusto hablar de este tema que se tiene que incluir en el debate de todos los candidatos al Congreso y por supuesto a la presidencia de nuestro país. Empezamos con Fiorella Pita. ¿Cuál es su propuesta política en relación con el tema? Ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Fiorella Pita, soy invitada del Partido Nacionalista, soy presidenta de la Asociación Autismo Perú, tengo un hijo con discapacidad y en esta oportunidad vengo a hablar no solamente de las personas con discapacidad, sino una población que muchas veces no se toca o no se toma en cuenta, como son las familias con las personas con discapacidad, que muchas veces, al tener a una persona con discapacidad a nuestro cargo y al no cumplirse los ajustes razonables para las personas, para los familiares, ya llámese en tema laboral, muchas veces tenemos que dejar nuestros trabajos para poder dedicarnos a tiempo completo a cuidar a nuestros hijos, ¿no? Y que muchas veces tenemos incierto cuál va a ser el futuro de ellos cuando nosotros ya no estemos aquí. Por otro lado también, y un tema muy importante que está ahorita en el limbo, son los estudiantes, ya que se estaba hablando anteriormente de la educación inclusiva. ¿Qué pasa con los estudiantes, con los chicos hiperactivos, con los chicos con TDAH, con los trastornos del neurodesarrollo? ¿Qué pasa con esos chicos con problemas de aprendizaje, dislexia, que muchas veces en los colegios no lo saben abordar? No hay en el momento una terapia de detección, de tratamiento para poder ayudar a estas personas a poder salir adelante. Y por otro tema también, volviendo al tema de las personas nuevamente con familiares de discapacidad, el tema del alto costo de las medicinas, que muchas veces el Estado no se puede abastecer y realmente es un viacrucis, y se los digo porque en carne propia lo vivo, poder conseguir una medicina sumamente cara y que la caja te vale 900 soles y te dura 15 días. ¿Cómo hacer con eso? Que muchas veces un presupuesto normal peruano no puede resistir eso. Entonces son una de las propuestas que queremos trabajar para que realmente el poder tener a una persona con discapacidad sea mucho más llevadero y también poder sensibilizar a la población, ¿no? Poder que sepan que las personas con discapacidad finalmente también son personas, ¿no? Y los familiares también, y que puedan ponerse muchas veces en nuestros zapatos y nos puedan apoyar para poder lograr no solamente la inclusión escolar, sino luego la inclusión laboral y todo lo que viene, porque realmente actualmente todavía padecemos de lo que es la discriminación y la incomprensión de la sociedad, y creo que se debe trabajar muy fuerte en lo que son temas de todo lo que es la sensibilización, ¿no? Empezando por el Congreso, ¿no? Que muchas veces algunos congresistas han tenido el desliz de, por querer insultar a otro, meter a una discapacidad. Qué vergüenza, en verdad que sí. Muchísimas gracias. Ilia Espinosa, enfermera, candidata con el número 11 por el Partido Democracia Directa. Bienvenida, la escuchamos. Buenas tardes. Ante todo agradecer al Canal 7, Canal del Estado, por darnos la oportunidad
Soy enfermera especialista en pediatría y en centro quirúrgico. Y como personal de salud veo diariamente el drama que viven las familias y los niños y niñas que van a nuestro hospital. Yo trabajo en el hospital, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y desde ahí uno puede observar que es un problema que a pesar de los años, a pesar de que los gobiernos están sacando leyes, continúa, ¿no? Esto motiva a uno a ver que las leyes, por más que se den, los reglamentos no se cumplen. Entonces, yo como candidata número 11 de Democracia Directa, invitada, he podido observar en el plan de gobierno de este partido donde estoy participando, y vemos que el tema de inclusión social es un tema eje, y nuestra propuesta es de que a todos haya una inclusión, que todos los derechos de las personas se cumplan y se legisle en ese sentido, ¿no? Porque haya igualdad e inclusión en todas las personas con todos los derechos que no son atendidos. Hace falta primordialmente enfocar el presupuesto. Tenemos pocos especialistas, tenemos pocas instituciones, entonces nuestra labor desde el Congreso va a ser dar más presupuesto a salud y educación, porque tenemos establecimientos que no están adecuados, instituciones públicas que no están acondicionadas a la reglamentación para el acceso a las personas con discapacidad. Bien. Tampoco hay presupuesto para contratar más personal que atienda a estas personas, desde jóvenes, desde niños, ¿no? Porque desde el colegio se tiene que ir formando a los niños para que convivan con otras personas con discapacidad. Hay mucha discriminación. Los niños que tienen problemas de déficit de atención, que son hiperactivos o que tienen autismo, son discriminados por su compañero, los colegios no los atienden, no los reciben, tienen que ir a colegios especiales, y como dice, las medicinas también son caras. Hay el seguro social o los seguros particulares no tienen dentro de su lista. Muchísimas gracias. Formar a los niños, formar a los padres, exactamente, a las familias. Vamos a seguir con Juan Navarro Pando, con el número 7 por Acción Popular. ¿Qué propuestas nos presenta Acción Popular? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de venir aquí y poder exponer las propuestas que como partido de Acción Popular y con nuestro candidato Alfredo Barnechea podemos establecer. Mi nombre es Juan Navarro Pando, voy como candidato con el número 7 en la lista de Acción Popular, y al mismo tiempo soy militante del partido desde hace más de 36 años, casi los 16 años. Entonces, para ser exacto, en Acción Popular siempre ha sido muy importante, y creemos que hoy hay una deuda social con relación a las personas con discapacidad. Esta deuda social que tenemos no es reciente, data creo que desde la época republicana del país. Y en este contexto hay un tema, y justo va dentro de la mano de la propuesta de nuestro candidato en relación al nuevo pacto social. No podemos, o qué queremos establecer como sociedad, qué tipo de sociedad somos cuando dejamos de lado o establecemos solamente para las cámaras ciertos tratamientos de cumplimiento de ley, cuando realmente al momento de poder establecer la verdadera viabilización no existe ello. Presupuesto inexistente, cumplimiento de metas ninguna, o POIs que ni siquiera se cumplen o se evalúan periódicamente para determinar si se está alcanzando o no la meta propuesta. Eso simple y llanamente son fotografías para la cámara, y eso obviamente creo que indigna a la sociedad y debería indignarnos a nosotros como padres. Por lo tanto, nosotros consideramos inicialmente establecer en primer punto una propuesta vinculada a la supervisión y cumplimiento de lo que son la libertad de tránsito. No es posible que los ciudadanos que estén personas con discapacidad no tengan suficientemente medios de transporte adecuados para sus fines. Hoy por hoy, un padre de familia o la propia persona con discapacidad tiene que mendigar o solicitar, ¿no?, discriminando o en todo caso indignantemente como ciudadano, la posibilidad de poder transportarse de un punto hacia otro punto. El tema de las colas es simplemente enunciativo. Ningún centro comercial o ningún centro o banco cumple adecuadamente las medidas. Eso es indignante como sociedad. Del mismo modo, el tema de empleo. Hoy establecemos un tema de porcentajes. Sin embargo, el porcentaje del 3%, que es para el efecto de las empresas, está referido a ¿qué? ¿Qué tipo de capacitación se le ha brindado a las personas con discapacidad previamente para poder establecer un acceso al empleo? En todo caso, ¿qué estamos hablando? De una posibilidad de acceso cuando la persona no ha sido capacitada, con lo cual no se va a cumplir el porcentaje y simplemente se va a establecer que el cumplimiento literal. El otro punto es el tema del Estado.
el Estado tiene un 5% que es referente, y posteriormente quiero hablar sobre el tema de emprendimiento. Perfecto. Luego tendremos tiempo en el siguiente bloque. Vamos a continuar con Bárbara Ventura con el número 33 por Alianza para el Progreso del Perú. Ha sido consultora de proyectos de discapacidad en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Lo escuchamos. Muchas gracias. Ante todo, felicitar a Canal 7 por esta invitación. Yo vengo en calidad de vocera del Partido Alianza para el Progreso y también como candidata con el número 33. Soy presidenta de la Asociación Luchando contra Viento y Marea y comunicadora social ya más de 5 años en temas de discapacidad. En ese sentido, me gustaría mencionar brevemente las propuestas que tenemos desde Alianza para el Progreso. En primer lugar, en calidad de congresista, se fiscalizará todo el cumplimiento de la ley 29973 y, por supuesto, que está amparado en la Convención. Entonces, es decir, asimismo, también se realizará un proyecto de ley de la autonomía personal para las personas con discapacidad. Es decir, este proyecto consiste en asignar asistentes personales para que puedan atender a las personas con discapacidad, ya que mayormente aquí no vemos, o si es que los atienden son cuidadores o enfermeros, si es que la persona con discapacidad tiene el poder adquisitivo, pero si no, las personas con discapacidad están imposibilitadas y postradas en una cama. Es decir, y esta experiencia la hemos tenido en Japón en calidad de becaria a través del modelo también norteamericano y japonés, y que a nivel de Latinoamérica se viene asignando. Asimismo, también otro proyecto de ley que impulsaremos de llegar al Congreso es la reducción de impuestos, tributos y aranceles para personas con discapacidad por el alto costo de vida que genera. Asimismo, desde el Ejecutivo, porque en calidad de vocera y militante del partido, obviamente, se ha trabajado todo un proyecto que es la voz de millones de peruanos y peruanas con discapacidad y familiares. A través del programa Emprende se asignará el capital semilla para las organizaciones de base. Es decir, también se les asignará a las organizaciones de base de personas con discapacidad. Y en el ámbito educativo, por supuesto, a través del 6% del PBI, se le asignará, por supuesto, dentro del 6% del PBI, nosotros se les dará, el compromiso de César Acuña es dar maestrías, ¿no es cierto?, a los docentes de las universidades públicas, ¿correcto? Y por supuesto se trabajará para el tema de las maestrías en materia de discapacidad, que acá no hay, y a nivel de Latinoamérica ya se viene fomentando. Bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Agradecemos a todas las personas que ahora mismo nos están dando sus propuestas en relación con la temática que estamos abordando. Estas personas necesitan estar en el Congreso para hacer escuchar la voz de todos los peruanos y peruanas con algún tipo de discapacidad y con habilidades diferentes. Pausa y volvemos. Quédese con TV Perú. Este domingo en Sin Barreras. Tendremos un programa especial por el Día Internacional de la Mujer. Conoceremos la historia de Yajaira Núñez, una joven con síndrome de Down que realiza bisutería, gimnasia y decoración de globos. Además, estaremos conversando con la periodista Carmen Pitot, quien nos comenta del rol de la mujer con discapacidad en la actualidad. Sin Barreras, todos los domingos a las 10 de la mañana, por TV Perú. Mucho más que ver. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio.
Sol, belleza y mucha diversión. Un recorrido por fascinantes playas. Visitaremos la enigmática Caral, lugar donde se desarrolló la civilización más antigua de América. También visitaremos Puerto Supe, puerto famoso por inspirar a la poeta Blanca Varela y por sus deliciosos tamales. Además, la grandiosa fortaleza de Paramonga. Barranca todo el año, en Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Panasonic, ACE, Downy. Bien, ya hemos regresado con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy estamos conversando con 4 candidatas y un candidato en este bloque sobre los derechos de los peruanos y las peruanas con algún tipo de discapacidad y con habilidades diferentes. Vamos a conversar con Fiorella Pita, candidata con el número 11 por el Partido Nacionalista Peruano, 21. Que nos, 21, yo sigo promocionando otro número, con el número 21 por el Partido Nacionalista Peruano, que nos ha hablado de este enfoque desde la familia de una persona con algún tipo de discapacidad. También nos ha hablado de la problemática de los niños hiperactivos, con dislexia, el alto costo de las medicinas, cómo mejoramos la calidad de vida de los peruanos y de las peruanas. En realidad, ahorita, tú cuando comienzas a preguntar a casi todos los sectores, lo que te dicen es de que no se abastecen, ¿no? Actualmente, tú para poder acceder al servicio salud, realmente entre que pasa una cita y otra, es de acá a un mes, de acá a 2 meses, si es que tienes suerte en que te puedan atender. O en todo caso también el número de terapias que necesita un establecido, digamos 45 horas, no se cubren. Podemos llegar a 3 horas. Entonces esto hace... ¿Esto porque no hay personal sanitario calificado? Hay demasiada población y no la demanda adecuada. Entonces, una de las propuestas que se podría hacer es comenzar a hacer convenios para que entren más personas a poderlos apoyar, porque eso es algo que no hay, ¿verdad? Es algo que no existe. O muchas veces vas a recoger las medicinas y te dicen, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? He ido a recoger las medicinas y me dicen, no hay. Llamas, todavía no llega, y cuando pasa el mes, ya estás con tu otra receta. Y nunca te dieron lo que reembolsaste, ¿no?, para poder adquirirlo, ¿no? O sea, ahorita hay muchas trabas y de verdad muchos padecimientos que estamos teniendo, ¿no? Ahora, hablábamos del tema de la sensibilización a la sociedad. Yo creo que es básico que se parta desde niños, ¿no? Es básico la inclusión escolar, porque esas criaturas, estás dándole la oportunidad a una persona con discapacidad que se incluya, pero a la vez también estás incluyendo a toda la sociedad, porque desde pequeños están creciendo con personas con discapacidad. Entonces muchos mitos, muchas etiquetas, muchas barreras se vienen abajo, que es lo que pasa en otros países. O sea, en otros países estudian con chicos con autismo, estudian con otra clase de discapacidad y ya cuando ven en la calle ya saben diferenciar, ya saben que tiene una condición y ya no es tanto la alarma o los falsos prejuicios que en este momento hay. El miedo al otro, es así de simple. Así está radicado en la ignorancia, en lo desconocido. Así es, justo actualmente, no sé si han podido ver, el día de hoy me he enterado por redes sociales, una madre ha hecho una denuncia, ha hecho el día de hoy una denuncia, Angélica Chuquihuanca, la cual menciona de que el 29 de febrero iba a abordar con su hijo con autismo, tenía su certificado médico en el cual decía que el niño tenía una poca tolerancia para subir a un avión,
Y esta línea aérea no ha querido hacerle, no ha querido, ha tenido que esperar que su doctor lo diga, y el niño ha estado 2 horas de sufrimiento, y cuando ella ha sacado su grabadora, te filmo, ahí recién le han alzado el dedo y subió el avión. Hay que acabar con esta situación. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con Ilia Espinosa, con el número 11 por el Partido Democracia Directa. Usted que trabaja en el Instituto Nacional de Salud del Niño, nos habló de igualdad para todos y para todas, por supuesto. Se necesita para esto enfocar los presupuestos, la asignación de presupuesto. Así es. Como nosotros sabemos, los gobiernos siempre dicen vamos a incrementar el presupuesto, pero cuando se aprueba en el Congreso, en la legislación, hay mucha pugna, y ahí a veces el presupuesto para salud y educación, que es lo básico para abordar estos problemas, siempre queda restringido. Entonces, la mayoría de los presupuestos en salud y educación se va para el pago de servidores públicos, pero más no para equipar o implementar nueva infraestructura o capacitar al personal. A veces el presupuesto para capacitación de personal también es poco. Y no es que no haya profesionales hay, lo que no hay es presupuesto para contratarlos. Entonces, mi labor en el Congreso va a ser eso, fomentar, ¿no?, impulsar y luchar porque el presupuesto en salud y educación se incremente, porque profesionales hay y sin trabajo, a veces están trabajando en otra cosa que no es su labor. Entonces, y los que están trabajando en el Estado no se pueden capacitar porque su sueldo tampoco no les alcanza, a veces tienen que trabajar en 2, 3 lugares, entonces no se puede solucionar nunca el problema porque es un círculo vicioso. Mientras no haya más presupuesto no se va a poder capacitar al personal ni tampoco se va a contratar más personal. Y sucede que un profesional va a atender a un montón de pacientes y no se los atiende bien, y las citas se hacen más largas, más prolongadas, y también, como no hay presupuesto, tampoco hay el presupuesto asignado para la compra de medicamentos, porque la compra de medicamentos es un listado que se saca a nivel nacional, tanto para salud como para MINSA. Y, por ejemplo, esos medicamentos para esos niños con esos problemas, o personas adultas que tienen problemas de Alzheimer o problemas de Parkinson, a veces no están incluidos dentro de las compras. Ahorita con esto del TPP se van a incrementar. Entonces, lo que nosotros a través de Democracia Directa también estamos fomentando es que se fomente y se renueve la industria nacional para que haya más laboratorios nacionales que fabriquen esos medicamentos y que sean de bajo costo para la población y se tenga más acceso. Muchas gracias. Continuamos con Juan Navarro, candidato con el número 7 por Acción Popular. Nos habló de esta gran deuda social que se tiene con el Perú. También comentó un poco sobre el acceso a la empleabilidad, que ahora mismo lo podrá profundizar, y sobre la inexistencia de indicadores, de resultados, de todo el trabajo que se viene haciendo, ¿verdad?, con las personas con algún tipo de discapacidad. Lo escuchamos. Yo te agradezco, justo empiezo por la última parte. El tema de los indicadores es un elemento muy importante para el tema de gestión pública. Sin embargo, ¿qué pasa si el indicador solamente se pone para el cumplimiento de la presentación de un plan? Eso parece que fuese porque al final los indicadores no están resultando, no son de resultado, porque al final seguimos igual. Y una situación igual quiere decir que cambiar los indicadores, pero necesitamos resultados claros, ¿no? O que las personas que vayan a intervenir en la elaboración del plan o propiamente de la gestión pública sean personas idóneas y comprometidas y conocedoras del tema. Porque si va a entrar una persona que no conoce nada del tema, entonces, discúlpame, el indicador que va a colocar no va a ser un indicador de resultado real. Exacto. Por eso fomentamos un voto informado y un voto responsable desde este espacio. Pero sí, justo al mismo tiempo te pido comentar el tema de la educación. Es sumamente importante porque los futuros ciudadanos se están formando hoy. Yo te pregunto, hoy los profesores que están enseñándoles, ¿les han dado capacitación para poder establecer eso? Esa es una habilidad, pero si tú buscas el plan, no se encuentra este punto. Claro. Un punto tan vital. Y el otro punto que quería establecer es el tema de empleo. Porque cuando entramos al tema de empleo, ¿qué tipo de empleo estamos brindándole? ¿El tema de menor calidad, o sea, simplemente para cumplir la tasa? Eso no es la posibilidad de igualdad de oportunidades, ni tampoco estamos hablando de igualdad y dignidad frente a los demás. Si yo le voy a dar tú simplemente estás limitado para ser un operador de entrega de volantes, eso no es igualdad. Aquí hemos visto cualificación, ¿no? En efecto, pero ahí entra el Estado. El Estado tiene que entrar a capacitar y capacitar adecuadamente. Y eso es lo que debe establecerse propiamente. Nosotros estamos proponiendo un plan que se llama Antonio Raimondi. Dentro de esto es el plan de emprendimientos. ¿Por qué la persona con discapacidad no puede ser un empresario?
puede ser un empresario, pero el Estado tiene que apoyar ese contexto. El otro punto importante es el tema de la familia. 20 segundos. Yo te digo, la familia no está siendo considerada, está siendo considerada solamente la persona con discapacidad, pero hay personas que lamentablemente, dadas las condiciones, tienen que establecer apoyo con la familia. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? También estamos velando porque debe existir un programa de apoyo social específicamente para la familia en ese contexto de apoyo. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Bárbara Ventura, con el número 33 por el partido Alianza para el Progreso del Perú. Finalmente, con esta educación inclusiva, parece que si no tenemos, es así, si no hay profesores y profesoras debidamente capacitados y capacitadas, pues lo que se está logrando es estigmatizar aún más a las personas con algún tipo de discapacidad o habilidades diferentes. Así es. Bueno, algo que quisiera añadir brevemente es, nosotros estamos actualmente en un modelo social de derechos humanos, que eso lo contempla la Convención y la Ley 29973. En ese sentido, todos los profesionales, bajo las 9 currículums que hay establecido en la nueva ley, es importante que el tema de discapacidad esté presente a través de cursos específicos. Por eso te mencionaba el tema de la maestría en materia de discapacidad, que es muy importante. No solo para la parte de educación, cuando hablamos de educación es muy importante también saber que hay educación preferente, educación especial, educación inclusiva. Y también es importante mencionar que según la Defensoría del Pueblo, cerca del 80% de personas con algún tipo de discapacidad en edad escolar están fuera del sistema educativo. Así es, y nadie hace nada para acercarlo a los colegios o saber qué problemas hace. En ese sentido, Alianza para el Progreso, a través del programa Maestro en tu Casa, designará a profesores, obviamente debidamente capacitados, para que vayan a reforzar y brindar el servicio educativo a los niños y niñas con discapacidad, porque eso es un derecho. Brevemente también quiero mencionar el tema de discapacidad a través del transporte accesible. Cuando hablamos de accesibilidad no solamente hablamos de un transporte, sino también accesibilidad a la información, accesibilidad a todos los derechos. En ese sentido, para nosotros poder acceder a un transporte accesible, la propuesta de Alianza para el Progreso es decir, dar una autorización, ¿no es cierto?, al transporte privado en este caso, a través de convenios, etcétera, etcétera, hablar los lineamientos específicos, que de 10 unidades de transporte accesible se le dará un año de autorización, y si da el 20% de unidades accesibles, se les dará hasta 3 años de autorización. Pero también nosotros ya tenemos algunos avances de transporte público masivo, pero no es suficiente. Para eso, todos los sectores deben de tener un protocolo, implementar un protocolo de trato adecuado para personas con discapacidad. Muchísimas gracias, y nos ha faltado tiempo para seguir hablando sobre este tema. Por ejemplo, en nuestro país, más del 90% de este sector poblacional no es orientado ni por guías, ni por intérpretes, ni por un guía de lenguaje de señas, no hay acceso a la información. Esto es bastante grave. Ahora, espacios públicos, los espacios públicos son realmente públicos. ¿Cuántos distritos, cuántas ciudades en nuestro país verdaderamente son accesibles? Eso habría que preguntarnos, ¿no? Inclusivos y accesibles. Y otra cosa antes de despedirnos, que discapacidad no es sinónimo de incapacidad. Bien, muchísimas gracias por vernos. Nos despedimos de todos nuestros invitados e invitadas. Mañana o el día lunes volvemos con un programa más aquí en Elecciones 2016, Propuestas Legislativas. Chao, buen fin de semana.